Buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema correspondiente al seminario de biología celular número 3, la primera parte de sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas, también conocido con el nombre de sistema vacuolar citoplasmático, está constituido por una serie de estructuras membranosas que comprenden vesículas, cisternas o sacos aplanados y túbulos. Estas estructuras, al combinarse, dan origen a las distintas organelas que forman el llamado sistema de endomembranas. Las organelas de este sistema guardan entre sí una conexión funcional que suele ser indirecta, pero también existe un ejemplo de comunicación directa que veremos en breve. El sistema de endomembranas se encuentra distribuido por gran parte del citoplasma celular, dando lugar en él a la formación de dos compartimientos, que denominamos compartimiento intramembranoso y compartimiento citosólico. El compartimiento intramembranoso corresponde a la luz o al lumen de las organelas del sistema de endomembranas, mientras que la porción citoplasmática que queda por fuera de este sistema recibe el nombre de citosol, citoplasma fundamental o matriz citoplasmática. Por lo tanto, citosol y citoplasma no son estrictamente sinónimos, aunque muchas veces son utilizados de la misma manera. ¿Cómo está formado entonces el sistema de endomembranas? El sistema de endomembranas comienza con la carioteca o envoltura nuclear, que está constituida por una membrana interna y una membrana externa, el retículo endoplásmico, que presenta dos regiones diferentes, el llamado retículo endoplásmico granular o rugoso, retículo endoplásmico liso o agranular. Suele hablarse también muchas veces de una región de transición entre rugoso y liso. Luego tenemos el aparato de Golgi, tenemos estructuras membranosas, túbulo-vesiculares, que corresponden al sistema de digestión intracelular, integrado por el endosoma primario o temprano, el endosoma secundario o tardío, los lisosomas, y luego tenemos un conjunto de vesículas que fundamentalmente cumplen funciones de transporte a través del citoplasma. Tenemos, por ejemplo, las vesículas que transportan sustancias producidas por el retículo endoplásmico liso o granular hacia el aparato de Golgi. Tenemos vesículas que comunican las distintas cisternas del dictiosoma que forma el aparato de Golgi. Tenemos vesículas que desde el Golgi se dirigen hacia la membrana plasmática. Todo esto lo iremos desarrollando a lo largo de este seminario. Entonces, hablamos anteriormente de una comunicación o conexión funcional entre las distintas organelas del sistema de endomembranas. Bueno, justamente estas vesículas forman parte de mediadores de esa comunicación o de esa interconexión indirecta entre distintas organelas del sistema de endomembranas. Y la comunicación directa entre componentes del sistema de endomembranas lo encontramos en esta zona, en donde advertimos que la membrana externa de la carioteca se continúa directamente con la membrana de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Incluso la luz que se interpone entre las membranas interna y externa de la envoltura nuclear o carioteca se continúa directamente con la luz de las cisternas del retículo endoplásmico. Si prestamos atención, aquí los ribosomas están indicados como estructuras redondeadas en rojo. Vemos que sobre la superficie externa de la envoltura nuclear aparecen ribosomas, es decir, en esta zona se sintetizan proteínas y muchas veces se sintetizan proteínas que forman parte de la envoltura nuclear o carioteca. Aquí vemos una fotografía a microscopía electrónica de transmisión. Esto es parte de una célula, específicamente es parte de un hepatocito, una célula hepática. Aquí tenemos el núcleo que presenta cromatina laxa y todo esto es parte del citoplasma.
En este citoplasma podemos apreciar algunos elementos que forman parte del sistema de endomembranas. Aquí tenemos, por ejemplo, cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Estas estructuras redondeadas, muy electrodensas, corresponden a lisosomas. Y también están indicadas otras estructuras, otras organelas de membrana que no forman parte del sistema de endomembranas. La envoltura nuclear, que quizá aquí no podemos identificar en forma sencilla, pero también es un componente del sistema de endomembranas. Entonces, los componentes del sistema de endomembranas son la envoltura nuclearocarioteca, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los endosomas, los lisosomas, las vesículas secretorias y un sistema de vesículas que forman parte del tránsito citoplasmático y de los procesos de endocitosis. Como dije anteriormente, la mayor parte de la interconexión funcional entre las distintas estructuras que conforman el sistema de endomembranas se produce de manera indirecta mediada por membranas. Por vesículas, la comunicación mediante vesículas sigue un esquema básico. Vamos a tener un compartimiento dador, que sea aquel que genera la vesícula, y un compartimiento receptor o diana, que es quien recibe esa vesícula. Por lo tanto, la vesícula se origina por gemación, se produce esta evaginación que se profundiza cada vez más hasta que queda constituida la vesícula, que pierde contacto con la superficie de la membrana que le dio origen. Esta vesícula se dirige hacia el compartimiento receptor. Se producirá entonces la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana correspondiente al órgano que la recibe. Por supuesto, el tráfico de vesículas a través del citoplasma celular es muy complejo. Existen vesículas que van a tomar direcciones diferentes y para esto es necesario que exista cierta especificidad, es decir, cada vesícula deberá alcanzar un destino final en forma correcta. Y para eso existen vesículas con distintas cubiertas proteicas, que las vamos a ver en el seminario 4. Existen vesículas con cubierta de clatrina, vesículas con cubierta de cuatómeros de tipo 1, de tipo 2, y además las vesículas tienen expresadas en su membrana proteínas que actúan como proteínas receptoras. Existen otras organelas de membrana que no forman parte del sistema de endomembranas, y estas son las mitocondrias, una organela de doble membrana, y los peroxisomas, una organela vesicular formada por una membrana única, y desarrollaremos estas dos organelas en un próximo seminario. Comencemos entonces con la envoltura nuclear, carioteca o membrana nuclear. Aquí tenemos un esquema de un núcleo interfásico. Este tema vamos a volver a desarrollarlo en el seminario correspondiente. Aquí vemos el nucleoplasma, se destaca el nucleolo, y este núcleo está rodeado por sáculos aplanados. Cada uno de ellos presenta una doble membrana, membrana interna, membrana externa, y esta membrana está interrumpida en sitios múltiples por los llamados poros nucleares, que permiten la comunicación desde el núcleo al citoplasma y viceversa, desde el citoplasma al núcleo. Estos poros no están vacíos, sino que están ocupados por una serie de proteínas que llamamos complejo del poro. Aquí vemos que la membrana externa se continúa en forma directa con la membrana del retículo endoplasmático, y también hay una continuidad directa entre la luz que media entre la membrana externa e interna del núcleo y la luz de la cisterna del RER. Vemos que la superficie externa de la envoltura nuclear está rodeada por filamentos que corresponden a componentes del citoesqueleto, y si observamos la superficie interna de la envoltura nuclear, vemos que está revestida por una estructura que aquí aparece verdosa,
y eso está indicando la presencia de la llamada lámina nuclear. La lámina nuclear está formada por filamentos intermedios del núcleo constituidos por la laminina de tipo A, B y C. Aquí vemos una fotografía, microscopía electrónica de transmisión. Vemos parte de una célula, esto es parte del núcleo, rodeado por parte del citoplasma. En el núcleo podemos advertir, aquí tenemos la membrana externa de la carioteca, esta es la membrana interna de la carioteca, sobre la misma aparece una zona grisácea que corresponde a la lámina nuclear y sobre la misma tenemos una estructura mucho más electrondensa que corresponde a cromatina condensada. Por lo general, en todos los núcleos existe cromatina condensada sobre la superficie interna de la carioteca, aun cuando ese núcleo posea cromatina laxa. Aquí vemos la interrupción de la envoltura nuclear por la presencia de poros y en el citoplasma lo que podemos identificar fácilmente son cisternas que corresponden a retículo endoplasmático rugoso. Y vemos que estos entonces son los ribosomas y de esta manera podemos advertir que el mismo tipo de estructura, una estructura esférica pequeña electrondensa, se observa sobre la superficie externa de la envoltura nuclear. Aquí tenemos una fotografía producto de una metodología que se denomina criofractura y que nos está mostrando la envoltura nuclear y cada una de estas estructuras corresponde a poros nucleares. Aquí tenemos un esquema tridimensional que nos muestra entonces que los poros nucleares están ocupados por un conjunto de proteínas, en total son más de 30 proteínas diferentes, que en su conjunto constituyen el llamado complejo del poro. El perímetro del poro está formado o está tapizado por proteínas columnares que tienen un dominio ubicado hacia el citosol, otro dominio ubicado hacia el interior del núcleo, una porción transmembrana. Existen otros tipos de proteínas asociadas, como por ejemplo estas proteínas fibrilares, orientadas tanto hacia el citosol como también hacia el interior del núcleo y que van a cumplir una función importante en el transporte de moléculas desde el citosol al núcleo y desde el núcleo al citosol. Aquí estas dos figuras las observamos anteriormente y en la parte inferior lo que nos está mostrando es membrana interna, membrana externa, luz entre ambas membranas, poros nucleares. Cada uno de los poros está ocupada por estas estructuras proteicas que constituyen los llamados complejos del poro. A través de estos poros nucleares se produce la comunicación entre el citosol y el núcleo y viceversa. El transporte de moléculas será diferente a través de los poros nucleares dependiendo principalmente del tamaño, del diámetro, del peso molecular de la molécula que tiene que ser transportada. Algunas moléculas podrán atravesar los poros nucleares por difusión simple, mientras que otras moléculas tendrán que atravesar los poros nucleares utilizando energía, es decir, serán transportadas mediante transporte activo. Este tema, el transporte de moléculas desde el citosol al núcleo y viceversa, desde el núcleo al citosol, lo vamos a desarrollar con mayor detalle cuando veamos núcleo interfásico. Pero vamos a ver algo de este transporte en este seminario que corresponde al sistema de endomembranas. Entonces, vamos ahora a transportar una proteína que está localizada en el citosol y que tiene que llegar al núcleo, es decir, el núcleo importa.
Acá tenemos una proteína. ¿Cómo sabe la célula que esta proteína tiene que ser transportada al núcleo? Bueno, porque tiene una secuencia de aminoácidos específica que constituye una señal de localización nuclear. Esta proteína es entonces reconocida por una proteína receptora que se denomina importina. El núcleo importa, ¿sí? Aquí a la derecha van a tener el resumen de lo que yo diga. Ahora, la importina se une a la proteína y ambas atraviesan el poro nuclear desde el citosol hasta el núcleo. Cuando llegan al núcleo, se va a unir con esta proteína RAN, que es una GTPasa, y esta GTPasa cuando está activa está ligada a GTP. Por lo tanto, ahora tenemos un conjunto formado por la importina, la proteína que fue transportada al núcleo, el GTP y RAN. Entonces, inicialmente la proteína va a ser liberada al núcleo y continúan unidas la importina con el RAN GTP, que van a pasar desde el núcleo al citosol. Una vez que la importina unida a RAN GTP llegan al citosol, se produce la hidrólisis del GTP. Ahora RAN queda unida a GDP. Esto induce la separación del RAN GDP de la importina. La importina queda libre en el citosol y puede ser utilizada nuevamente en un transporte desde el citosol al núcleo. Ahora veamos qué sucede en el transporte en el sentido contrario, es decir, transporte desde el núcleo al citosol. Desde el núcleo al citosol, por ejemplo, podremos transportar una molécula de ARN mensajero. Entonces, en este caso, estamos en el núcleo ahora exporta. Entonces tenemos una proteína que desde el núcleo tiene que llegar al citosol. Esta proteína tendrá una secuencia de aminoácidos específica que constituye la llamada señal de exportación nuclear. Esa señal es reconocida por una proteína que vamos a llamar exportina. Así que ahora tenemos unida la exportina, la proteína que tiene que ser transportada desde el núcleo hacia el citosol, y a ello se une RAN GTP. Atravesamos el poro nuclear, pasamos al citosol. En el citosol se producirá la hidrólisis del GTP a GDP, por lo tanto ahora tenemos RAN GDP, que se libera de la exportina y de la proteína que tiene que quedar en el citosol. Esta exportina va a ser transportada ahora en sentido inverso desde el citosol hacia el núcleo. Y en el núcleo podrá volver a cumplir un nuevo ciclo de transporte desde el núcleo al citosol. La envoltura nuclear o carioteca sufre cambios o modificaciones cíclicas durante la vida de una célula. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que en el ciclo de vida de una célula tenemos un periodo que denominamos interfase y luego tenemos el proceso de división celular, que dura aproximadamente 1 hora. Bueno, durante la interfase, las características de la membrana nuclear son diferentes a lo que le sucede durante el periodo de división celular. Aquí tenemos a la célula en interfase. Cuando comienza la división celular, por ejemplo por mitosis, en un momento dado las proteínas que forman la envoltura nuclear serán fosforiladas, las proteínas de la lámina nuclear también serán fosforiladas y esa fosforilación induce la despolimerización tanto de la envoltura nuclear como de la lámina nuclear. Es lo que estamos viendo en esta etapa de la división celular. Más adelante, producida la división del material genético entre las dos células hijas, o mejor dicho, entre los
núcleos de las futuras células hijas, se va a reconstituir esa envoltura nuclear en torno al material genético. O sea, se produce la repolimerización de la lámina nuclear y de la envoltura nuclear. Vamos ahora al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico entonces está constituido por dos porciones diferentes, la que denominamos retículo endoplásmico rugoso o granular y retículo endoplásmico agranular o liso. Comencemos con la porción rugosa o granular. Función principal, síntesis de proteínas. Obviamente esto es algo muy sucinto, pero no podemos dejar de asociar al retículo endoplásmico con la síntesis de proteínas. Por supuesto, tiene muchas otras funciones que veremos en breve. Aquí estamos viendo la distribución de las cisternas del retículo endoplásmico en una célula en cultivo mediante inmunofluorescencia. Aquí tenemos una fotografía en microscopía óptica de luz convencional en un preparado con una tinción especial que se denomina tinción de Neisel. ¿Qué es la tinción de Neisel? Bueno, la tinción de Neisel permite que nosotros veamos en el citoplasma de las células la acumulación de retículo endoplasmático rugoso y de ribosomas. Esto lo vemos en una célula como esta, que corresponde a una neurona. Entonces aquí tenemos citoplasma, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos el nucleolo, muy evidente, y estas zonas azules del citoplasma corresponden a zonas donde encontramos retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres. Estas neuronas sintetizan proteínas, sintetizan neurotransmisores. Por lo tanto, tienen muy desarrollado el retículo endoplasmático rugoso en el citoplasma y en el núcleo presentan un nucleolo evidente. Y aquí tenemos una microscopía electrónica de transmisión en donde vemos a una célula, es una célula del tejido conectivo, que se denomina célula plasmática o plasmocito. Aquí tenemos el núcleo rodeado por el citoplasma. En el núcleo advertimos cromatina laxa, algo de cromatina condensada depositada sobre la superficie interna de la envoltura nuclear, un nucleolo sumamente evidente, y en el citoplasma a simple vista advertimos que en su mayor porcentaje está ocupado por cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Algo que nosotros debemos tener en cuenta en esta materia es la asociación entre la ultraestructura de una célula y las funciones que desarrolla esa célula, e incluso con las características que la célula presenta cuando es observada al microscopio óptico de luz convencional, como utilizarán ustedes en los trabajos prácticos de histología, preparados teñidos con la técnica histológica de rutina que utiliza la combinación de un colorante ácido y de un colorante básico. Utilizan la eosina y la hematoxilina. Bueno, en este caso lo que vemos es un citoplasma lleno de cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Este citoplasma entonces, si observaríamos a esta célula en microscopio óptico, presentaría una intensa basofilia. ¿Por qué? Porque los ribosomas corresponden a ARN, ¿sí? Un ácido nucleico, y esto proporcionaría la basofilia. ¿Qué pasa con el núcleo? En el núcleo tenemos cromatina laxa. La cromatina laxa nos habla de alto nivel transcripcional. La cromatina laxa descondensada, desenrollada, va a estar presente en los núcleos de todas aquellas células donde la transcripción tenga un nivel importante, porque las enzimas que llevan a cabo la transcripción del ADN necesitan introducirse entre las hebras de cromatina. Por lo tanto, si esa cromatina se encuentra compacta, densa, condensada, sería muy difícil que puedan ingresar entre las hebras del ADN las enzimas que tienen que actuar.
¿Por qué el nucleolo es tan evidente? El nucleolo es tan evidente porque una de las tantas funciones que tiene esta estructura es el ensamblado de los componentes que constituyen las subunidades ribosomales menores y mayores. Por lo tanto, fíjense que existe una estrecha correlación entre función de la célula, su ultraestructura y la tinción de las células en un preparado de histología observado a microscopio óptico. Esta célula es muy activa en la síntesis de proteínas. Por eso tiene tan desarrollado el retículo endoplasmático rugoso en su citoplasma. Esta célula sintetiza inmunoglobulinas o anticuerpos. Aquí vemos microscopía electrónica de transmisión, cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Aquí se ven también ribosomas libres. Aquí tenemos algunas cisternas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Esta es la cisterna, estos son los ribosomas adosados a la superficie de membrana. Y estos extremos de las cisternas que están ensanchados nos habla de una acumulación de proteínas en el interior de la cisterna. Aquí tenemos una estructura que denominamos polisoma o polirribosoma. Esto podemos observarlo en el citosol y podemos observarlo también sobre la superficie de membrana del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué estamos viendo en este caso? Esta línea corresponde al ARN mensajero y estas estructuras que se están uniendo al mensajero corresponden a ribosomas completos. Esta es la subunidad menor y esta es la subunidad mayor del ribosoma. ¿Qué está pasando con este ARN mensajero? Está siendo leído por varios ribosomas. Aquí están viendo que están dando origen a una proteína. ¿Qué nos quiere mostrar este esquema? Este esquema nos muestra lo siguiente. Algunas proteínas se sintetizan en ribosomas libres en el citosol. Otras proteínas se sintetizan en ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Bueno, y aquí tienen cuáles corresponden a cada ribosoma. A la izquierda tenemos un ribosoma libre en el citosol. Los ARN mensajeros que se leen en forma completa en ribosomas libres en el citosol son aquellos mensajeros que codifican para las enzimas oxidativas que encontramos en los peroxisomas, las proteínas mitocondriales, las proteínas del citosol y las proteínas del nucleoplasma. Mientras que en el caso de proteínas que están destinadas a los endosomas, proteínas que formarán parte de los lisosomas, es decir, las hidrolasas ácidas, proteínas que forman la membrana de los peroxisomas, proteínas de membrana plasmática, de membrana nuclear, proteínas de vesículas de secreción. En este caso, en todos estos casos, el ARN mensajero comienza a ser leído en ribosomas libres, pero en un momento determinado esa traducción se detiene y el ribosoma es llevado al retículo endoplasmático rugoso. Se adosa a su membrana y allí se reanuda la síntesis de ese mensaje. ¿Cómo sabe un ARN mensajero que será leído en forma completa en ribosomas libres o bien que terminará de ser leído en el retículo endoplasmático rugoso? Bueno, porque existe una partícula de reconocimiento de la señal que solemos denominar PRS. ¿Qué hace esta partícula de reconocimiento de la señal? Esta partícula de reconocimiento señal se une al péptido señal. ¿Qué es el péptido señal? El péptido señal es una secuencia de aminoácidos que se encuentra generalmente en el extremo aminoterminal de una proteína. Entonces, todo ARN mensajero comienza a ser leído en ribosomas libres en el citosol. Cuando aparece este péptido señal,
ese péptido señal es reconocido por la partícula de reconocimiento de la señal o PRS. Esta se une al péptido señal. Esto determina la inhibición transitoria de la lectura del mensajero y este mensajero terminará de ser leído en ribosomas adosados al retículo endoplasmático rugoso. La partícula de reconocimiento de la señal está formado por un ARN citoplasmático pequeño de 7S unido a 6 proteínas diferentes. Aquí tenemos un resumen a través de este esquema de lo que les acabo de decir. Aquí vemos un ARN mensajero comenzó a ser leído en ribosomas libres en el citosol. Aquí tenemos la proteína que se está formando. Apareció, aquí lo vemos en rojo, el péptido señal. Este péptido señal es reconocido por la PRS, partícula de reconocimiento de la señal. La PRS se une al péptido señal, se inhibe la lectura del mensajero. Todo este conjunto, todo este complejo es llevado al retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso tendremos los siguientes receptores. Tenemos por un lado riboforinas 1 y 2, que son los receptores para la subunidad ribosómica mayor. Tenemos un receptor para la partícula de reconocimiento de la señal, que como su nombre lo indica, reconocerá a la PRS. Aquí se unió el ribosoma a las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. En consecuencia, a continuación, se reanuda la lectura o traducción de este ARN mensajero. ¿Sí? Pensemos en proteínas que se están sintetizando en ribosomas adosados a cisternas del retículo endoplasmático rugoso y que están destinadas a quedarse en la luz de la cisterna. Entonces, aquí tenemos una proteína, extremo amino terminal, extremo carboxilo terminal. Este es el péptido señal, que generalmente está ubicado en el extremo amino terminal de la proteína. Esta proteína es translocada a través de este canal, esto es un translocón, que permite que la proteína atraviese la membrana del RER y llegue hasta la cisterna. El péptido señal se escinde, es decir, se separa del resto de la proteína, es degradado en los aminoácidos constituyentes y esta proteína queda localizada en la luz de la cisterna del RER. Otra situación. Aquí tenemos una proteína que presenta dos señales. En rojo, en el extremo amino terminal, el péptido señal. En el medio del mensaje tenemos esta señal amarilla. Entonces, como vimos antes, el péptido señal determinó que el mensaje terminara de ser leído en ribosomas adosados a las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Es lo que está sucediendo en este caso. Cuando la proteína comienza a ser translocada a través de este translocón en azul, aparece esta señal amarilla. Esta señal amarilla es una señal de stop. ¿Stop de qué? Stop de la translocación. Por lo tanto, va a ser insertada en la membrana de la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. Esta señal de stop hace que se detenga la translocación y esta proteína no queda como proteína soluble en la luz de la cisterna del RER, como pasó en el ejemplo que vimos anteriormente, sino que ahora queda como proteína transmembranosa de paso único en la membrana de la cisterna del RER. Puede ser que una proteína de transmembrana destinada a la membrana de la cisterna del retículo endoplasmático rugoso tenga más de un dominio transmembranoso, tenga por ejemplo 2. Entonces en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos como ejemplo una proteína.
Esta proteína tiene, como la anterior, dos señales, una roja y una amarilla. La señal roja, en esta oportunidad, vuelve a ser el péptido señal. Habíamos dicho anteriormente que el péptido señal, por lo general, está ubicado en el extremo amino terminal de una proteína. En algunos casos, está ubicado en el medio del mensaje. Cuando el péptido señal está ubicado en el medio del mensaje, además de actuar como péptido señal, actúa como péptido de stop, o sea, péptido que interrumpe la translocación de la proteína. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que el péptido señal lo que determina es la inserción de la proteína en la membrana de la cisterna del RAD. Cuando aparece el segundo mensaje, esta proteína vuelve a detener su translocación y ahora tenemos una proteína que atraviesa dos veces el espesor de la membrana de la cisterna del RAD. Además de la síntesis de proteínas, en el retículo endoplasmático rugoso, como dije antes, ocurren otras funciones. Entre ellas, el agregado de este residuo que forma las proteínas con anclaje GPI. GPI significa gliceril fosforilinocitol. ¿Se acuerdan que en el seminario de membrana plasmática habíamos visto este tipo de proteínas que tienen en apariencia, se presentan como una proteína que parece periférica, pero en realidad tiene una unión importante con los lípidos que forman la membrana, en este caso la membrana del retículo endoplásmico. Por lo tanto, es un tipo de proteína intrínseca. Y la forma en que está unida es a través de este gliceril fosforilinocitol, está unida al fosfatidilinositol de la monocapa interna de la membrana. Otra de las funciones del retículo endoplasmático rugoso es el control de calidad. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, como se mencionó en uno de los seminarios anteriores, cuando se sintetiza la proteína, tenemos una secuencia lineal de aminoácidos. Eso representa la estructura primaria de la proteína. Esa proteína necesita adquirir una estructura tridimensional determinada para poder llevar a cabo sus funciones biológicas de manera correcta. Entonces adquiere una estructura secundaria, una estructura terciaria y en algunos casos una estructura cuaternaria. En esta última situación se produce la unión de varios monómeros. Bueno, cuando la proteína comienza a plegarse, el control del plegamiento se lleva a cabo en el retículo endoplasmático rugoso. Si la proteína no se pliega de manera adecuada, no será funcionalmente activa. Entonces, en ese caso, la proteína es marcada para su degradación y va a ser transportada desde la luz de la cisterna del RAR hacia el citoplasma. Va a ser ubiquitinizada, es decir, se van a unir monómeros de ubiquitina formando un oligómero de ubiquitinas y esto constituye una señal para que la proteína sea degradada en el citoplasma a nivel del proteosoma. ¿Qué es el proteosoma? El proteosoma no es una organela, sino que simplemente es un conjunto de enzimas que se ocupa de la degradación de proteínas. Es decir, está constituido por proteasas y esas proteasas son capaces de clivar a las proteínas hasta llegar a sus aminoácidos constituyentes. La uglicosilación en este momento la vamos a dejar de lado porque la uglicosilación ocurre exclusivamente en el aparato de Golgi en su totalidad, mientras que la N-glicosilación la mencionaremos tanto al hablar de retículo endoplasmático rugoso como cuando hablemos del aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque la N-glicosilación comienza en el retículo endoplasmático rugoso y se completa en el aparato de Golgi. Y aquí tenemos algunos detalles que hacen el proceso de N-glicosilación. ¿Cómo comienza
La N-glicosilación, bueno, comienza en el retículo endoplasmático rugoso. ¿De qué manera? Aquí tenemos una proteína. Esta proteína tiene que ser glicosilada. Será glicosilada agregándole un hidrato de carbono al grupo amino de un residuo aminoácidico de asparagina. ¿Cuál es el hidrato de carbono que se une inicialmente? Se une un oligosacárido, aquí lo vemos, un oligosacárido que está formado por 14 monómeros de hidratos de carbono. Este oligosacárido se encuentra preformado en el retículo endoplasmático rugoso, unido a un fosfolípido especial presente en forma exclusiva en las membranas del retículo endoplasmático rugoso, que se denomina dolicol difosfato. Es un fosfolípido doble. Entonces, el paso inicial es la transferencia de este oligosacárido preformado al residuo de asparagina. Y este es el primer evento en la N-glicosilación. ¿Qué funciones entonces son las que se llevan a cabo en el retículo endoplasmático rugoso? Esta y la diapositiva que sigue resume las funciones. Tenemos síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Bueno, las proteínas que están destinadas a membrana plasmática, a membranas del sistema de endomembranas o sistema vacuolar, y las proteínas de exportación. Ocurre la N-glicosilación. Como acabamos de decir, lo correcto es se inicia la N-glicosilación en el retículo endoplasmático rugoso y la misma se va a completar en el aparato de Golgi. Las proteínas van a ser transportadas desde el RER al aparato de Golgi y en el Golgi ese hidrato de carbono va a sufrir distintas modificaciones bioquímicas. El plegamiento de las proteínas, es decir, la adquisición de una configuración tridimensional, ocurre en las externas del RER. El ensamblaje de polipéptidos en proteínas constituidas por diversas subunidades ocurre en el retículo endoplasmático rugoso. La formación de puentes disulfuro entre cadenas laterales de cisteínas, cuando residuos del aminoácido cisteína se encuentran próximos uno de otro en una cadena polipeptídica, se establecen entre sí enlaces de tipo puentes disulfuro. Esto es una modificación post-traduccional, es decir, una modificación de la proteína que ocurre después de que ésta ha sido sintetizada. La formación de estos puentes disulfuro ocurre en el retículo endoplasmático rugoso. Otras funciones del retículo endoplasmático rugoso: la síntesis de glicosaminoglicanos y la síntesis de proteoglicanos, el procesamiento de prohormonas y de preprohormonas ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, una función que se comparte con el aparato de Golgi. El agregado del anclaje GPI, gliceril fosfatidilinositol, ocurre en el retículo endoplasmático rugoso y esta organela realiza también el control de calidad del plegamiento de las proteínas. Como dije hace un ratito, proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso serán transportadas hacia el aparato de Golgi a través de vesículas. Veamos entonces ahora el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una organela de membrana única, una de cuyas funciones esenciales es la distribución de las distintas moléculas que recibe hacia sus destinos finales. Aquí lo que vemos es una fotografía a microscopía óptica, es un tejido teñido con hematoxilina y eosina, y lo que nos está señalando la flecha es la localización del aparato de Golgi en el citoplasma de esta célula. Es decir, la zona ocupada por el aparato de Golgi en el citoplasma celular no se tiñe con el método de tinción rutinario que utilizamos en histología, que es la hematoxilina y la eosina, y aparece entonces una zona clara
que la consideramos una imagen negativa. El aparato de Golgi está formado por una unidad fisiológica y morfológica que denominamos dictiosoma. Un dictiosoma está formado de la siguiente manera. Constituye un apilamiento de cisternas o sacos aplanados. Aquí tenemos una cisterna cis, una cisterna intermedia y una cisterna trans. ¿Cuándo sabemos qué superficie es cis y cómo sabemos qué superficie es trans? Bueno, la superficie cis es la superficie del dictiosoma que se encuentra más próxima al núcleo. Es decir, hacia esta zona del diapositivo tendríamos el núcleo de la célula y el retículo endoplasmático. Luego tenemos el Golgi y la superficie trans del dictiosoma es la superficie más próxima a la membrana plasmática. Otra vez, aquí tendríamos la membrana plasmática de la célula y aquí tendríamos el núcleo. Entonces, este es el apilamiento de cisternas y el dictiosoma se completa con un conjunto de túbulos y vesículas que forman el denominado network, y existe un network cis y un network trans. Cada dictiosoma está formado como mínimo por 3 cisternas. Algunos dictiosomas tienen un número mayor de cisternas y en esos casos presentan más cantidad de cisternas mediales o intermedias. Este es un dictiosoma, este es otro, que está unido por estructuras tubulares anastomosadas entre sí. Algunas células tienen un único dictiosoma, otras células vamos a ver que tienen múltiples dictiosomas. Existe una comunicación entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, y esta comunicación, que se produce en un sentido y en otro, está mediada por vesículas. Pero aquí lo que estamos viendo es, por gemación, se genera una vesícula a partir de cisternas del retículo endoplásmico. Esa cisterna lleva, como vemos en este caso, proteínas y tiene receptores de membrana. Estos receptores van a permitir que específicamente esta vesícula se dirija hacia la zona cis del aparato de Golgi. Cuando esta vesícula llega al Golgi, se producirá la fusión de la membrana de la vesícula y la membrana de la superficie cis del Golgi. Las proteínas pasarán a la luz del Golgi. Los receptores podrán regresar al aparato de Golgi. ¿Y esto cómo ocurre? Bueno, los receptores son incluidos en una nueva vesícula que esta vez se genera a partir del aparato de Golgi y regresa al retículo endoplásmico. Aquí tenemos una fotografía, microscopía óptica a gran aumento, observada con un objetivo de inmersión. Y lo que estamos viendo es, aquí tenemos una luz, y esta luz está revestida por un epitelio. Es decir, esta es la superficie apical de las células epiteliales, esta es la superficie basal. Estas, cada una de ellas, es una célula epitelial. Ven que es alta, por eso es una célula epitelial cilíndrica o columnar. Es una célula que presenta gran polarización. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas. Significa que la superficie de la célula tiene características diferentes. Es decir, la superficie apical tiene características distintas a las superficies laterales y a la superficie basal. Y además, la distribución intracelular de las organelas tiene características particulares. Y aquí vemos el núcleo está desplazado hacia la base. Y existe un gran dictiosoma de localización supranuclear. Generalmente, en las células muy polarizadas,
como es el caso de las células epiteliales cilíndricas que estamos viendo en esta fotografía, existe un único gran dictiosoma de localización supranuclear. En este caso estamos observando una foto con una tinción específica. Tiene sales de plata, un precipitado de sales de plata, y gracias a eso es que estamos viendo el dictiosoma correspondiente al aparato de Golgi. Vemos, por ejemplo, que la membrana basal sobre la cual está apoyado el epitelio cilíndrico simple también aparece negruzco, y esto se debe a que la impregnación argéntica es una de las técnicas para poner en evidencia membranas basales gracias a la presencia en ellas de fibras reticulares. Aquí vemos en detalle, a mayor aumento, el epitelio cilíndrico simple que teníamos antes. Esta es una célula epitelial cilíndrica, esta es otra, y lo que evidencia claramente es la ubicación supranuclear del dictiosoma. Aquí también estamos observando el aparato de Golgi mediante una técnica de inmunofluorescencia en una célula en cultivo. Esta es una célula viva. Aquí observamos una fotografía en microscopía electrónica que lo que nos muestra es un apilamiento de cisternas que corresponde al dictiosoma del aparato de Golgi. Esto es parte del citoplasma de una célula. Aquí tenemos el núcleo. Este esquema corresponde al esquema de un dictiosoma. El dictiosoma, como dijimos antes, constituye la unidad morfológica y funcional del aparato de Golgi. Aquí tendríamos ubicado el retículo endoplásmico, es decir, en esta zona está el núcleo de la célula, y en esta otra tendríamos la membrana plasmática de la célula. Aquí tenemos el cis Golgi, la cisterna cis, la cisterna medial, cisterna trans y finalmente el trans Golgi. Lo que estamos viendo en rojo es la descripción de la actividad que se lleva a cabo en cada una de estas regiones del dictiosoma. Y si leemos cada una de ellas, veremos que es distinta en cada sitio. Esto nos habla de la polaridad funcional que presenta el dictiosoma. El dictiosoma es una unidad polarizada desde el punto de vista morfológico, es decir, esta zona es distinta a esta, y desde el punto de vista funcional. La función que se lleva a cabo en el cis Golgi es distinta a la función que se lleva a cabo en el trans Golgi o en cualquiera de estas cisternas, cis, medial y trans. Entonces, ¿qué ocurre en cada una de estas regiones del dictiosoma? Bueno, aquí ocurre, por ejemplo, la fosforilación en el carbono 6 de residuos de manosa. Y esto va a ser importante porque le va a indicar al aparato de Golgi que esa proteína que tiene fosforilado el carbono 6 en manosa es una proteína que actúa como enzima hidrolítica ácida. Es una enzima que tiene que dirigirse al lisosoma. ¿Qué ocurre en las cisternas? Recordemos entonces que en el retículo endoplasmático rugoso, entre otras actividades, comienza el proceso de N-glicosilación de proteínas. Esas proteínas que recibieron el oligosacárido preformado a partir del dolicol fosfato, transportadas por vesículas, llegan al aparato de Golgi. En esta zona, en la cisterna cis, comienzan las modificaciones bioquímicas a ese oligosacárido inicial preformado. Aquí ocurren, por ejemplo, la remoción de manosas. Aquí continúa la remoción de monómeros de manosa y también se produce el agregado de N-acetilglicosamina. En la cisterna trans ocurre el agregado de NANA. NANA significa ácido N-acetilneuramínico, también conocido como ácido siálico, que le proporciona muchas cargas netas negativas a la molécula. Bueno, y finalmente en esta zona, en el network trans del aparato de Golgi,
ocurre una de las funciones más importantes del dictiosoma, que es la selección de los materiales para que alcancen su destino final. Ese destino final podrá ser los lisosomas, la membrana plasmática, las vesículas de secreción. A continuación, resumimos las funciones que se llevan a cabo en el aparato de Golgi. Como dijimos ya en varias oportunidades, en el aparato de Golgi ocurre la distribución de las distintas moléculas que ha recibido a sus sitios específicos, a sus sitios de destino final, que podrán ser los lisosomas, la membrana plasmática, el medio extracelular. En el aparato de Golgi se sintetizan glicolípidos. Los glicolípidos, como vimos en membrana plasmática, pueden ser de dos tipos, cerebrósidos y gangliósidos. Y también se sintetiza la esfingomielina, un tipo de fosfolípido cuyo alcohol es la esfingosina. En el aparato de Golgi ocurren procesos de glicosilación. Como vimos recientemente, ocurre la segunda parte y la parte final de la N-glicosilación que comenzó en el aparato de Golgi. Y en el Golgi ocurre en forma completa el proceso de O-glicosilación, que como también mencioné anteriormente, consiste en el agregado de hidratos de carbono al grupo hidroxilo de residuos aminoácidos de serina y tironina. Por lo tanto, el aparato de Golgi tiene una función íntimamente ligada al proceso de digestión intracelular. ¿Por qué? Porque termina de modificar las proteínas que actuarán como hidrolasas ácidas, es decir, proteínas que desempeñan su función en el lisosoma, degradando los distintos componentes que han sido endocitados. En el aparato de Golgi, en forma conjunta con el retículo endoplasmático rugoso, ocurre el procesamiento de prohormonas y de preprohormonas. Se procesa, por ejemplo, el precursor de la hormona insulina. Vayamos ahora al retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso está formado por túbulos membranosos anastomosados entre sí. ¿Por qué mostramos un adipocito? Bueno, esta es una célula que ustedes van a ver en tejido conectivo. Es una célula grande que tiene un citoplasma que queda reducido a esta línea periférica acidófila, un núcleo que también ha sido desplazado hacia la periferia celular, achatado, y esta zona corresponde a una gran vacuola que acumula triacilglicéridos. Es decir, ¿por qué ponemos un adipocito y por qué mostramos tejido adiposo cuando vamos a comenzar a hablar de retículo endoplasmático liso? Porque la función principal, entre otras, del retículo endoplasmático liso o REL es la síntesis de lípidos. Aquí vemos una fotografía a gran aumento correspondiente a microscopía óptica. Es un preparado histológico con la técnica histológica de rutina, teñido con hematoxilina y eosina. Aquí tenemos células que, entre otras muchas cosas, se caracterizan por tener muy desarrollado en el citoplasma el retículo endoplásmico liso. Esto es parte de un órgano sólido, esto es hígado. Cada una de estas células corresponde a un hepatocito. Es decir, el hígado es el centro del metabolismo. El hepatocito es una célula grande, hexagonal, que tiene un desarrollo importante de las distintas organelas del sistema de endomembranas. Entre ellos tiene desarrollado tanto el retículo endoplasmático rugoso como el retículo endoplasmático liso. Además, acumula en el citoplasma glucógeno y acumula gotas lipídicas. Es por esto que si ustedes observan el citoplasma de cada uno de estos hepatocitos, la tinción acidófila no es homogénea, sino que aparecen zonas negativas, zonas blancas. Eso corresponde a zonas en donde había depósitos de lípidos. Los lípidos se pierden durante la técnica histológica de rutina y por lo tanto esa zona no se tiñe.
Aquí tenemos una fotografía electrónica de transmisión que nos muestra parte de una célula. Esto es parte del núcleo, parte del citoplasma celular, y en esta célula, en la porción citoplasmática que observamos, podemos apreciar un extenso desarrollo del retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, podemos asumir que una de las funciones de esta célula será la síntesis de lípidos. Aquí tenemos una fotografía en microscopía electrónica de transmisión en la cual podemos apreciar cisternas del retículo endoplasmático rugoso y junto a ellas túbulos membranosos en los cuales la membrana es lisa, y esto corresponde al retículo endoplásmico liso. Es muy característico observar en zonas cercanas al retículo endoplasmático liso estas estructuras con una forma no determinada, irregular, electrondensa, estructuras puntillares, y esto corresponde al depósito de glucógeno. Es frecuente observar glicógeno en zonas próximas al retículo endoplasmático liso. ¿Por qué? Porque las enzimas que están encargadas de catalizar la degradación de glucógeno se encuentran localizadas en el retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, la glucógenolisis, es decir, degradación de glucógeno, ocurre en el retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso ocurre la síntesis de distintos tipos de lípidos, entre ellos fosfolípidos, esfingolípidos, ceramidas, y esto contribuye a la génesis, a la generación de las membranas biológicas. El retículo endoplasmático liso es uno de los sitios celulares en los cuales se almacena el calcio. En realidad es el principal sitio de almacenamiento de calcio intracelular, seguido por la matriz mitocondrial. Aquí resumimos entonces las funciones del retículo endoplasmático liso. Síntesis de distintos tipos de lípidos. Triacilglicéridos son los lípidos que se acumulan en el citoplasma de los adipocitos. Síntesis de glicerofosfolípidos, síntesis de esfingomielina, síntesis de colesterol, biogénesis de membrana. El retículo endoplasmático liso proporciona la membrana que rodea a una organela o a un componente celular que debe ser degradado mediante el proceso de autofagia. Síntesis de hormonas esteroideas y síntesis de lipoproteínas. Esto ocurre en el retículo endoplasmático liso de determinadas células. La síntesis de hormonas esteroides se refiere a síntesis de hormonas que derivan del colesterol. Entre estas tenemos el estrógeno, progesterona, testosterona, y las hormonas que se sintetizan en las capas de la corteza de la glándula suprarrenal también derivan del colesterol. Entonces, en estos casos, las hormonas esteroides se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Esto va a ocurrir en células del ovario, células de la teca interna, células de la granulosa, en el testículo, en las células del Leydig, y en las tres capas son la capa glomerular, la capa fasciculada y la capa reticular de la corteza suprarrenal, en las cuales respectivamente se sintetizan aldosterona, corticoides y andrógenos. Síntesis de lipoproteínas fundamentalmente va a ocurrir en los hepatocitos. Vimos que es el primer depósito de calcio. La desfosforilación de la glucosa 6-fosfato, es decir, la degradación de glucógeno, ocurre en el REL, y los procesos de detoxificación ocurren también en el retículo endoplasmático liso. En el citoplasma celular vamos a tener un complejo tráfico de vesículas que van a estar involucradas en distintos procesos de transporte. Estas vesículas también forman parte del sistema de endomembranas y lo veremos en la segunda parte del sistema de endomembranas o sistema vacuolar citoplasmático. Quiero referirme al fraccionamiento celular con solo un par de palabras.
El fraccionamiento celular es una técnica, un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de una célula. Existen diversas formas de llevar a cabo el fraccionamiento celular. Uno de ellos es la centrifugación diferencial. ¿Esto a qué se refiere? Uno obtiene ese homogenato, ese lisado celular, lo coloca en un tubo y esos tubos son colocados primero en una centrífuga y se llevan a cabo centrifugaciones a tiempos diferentes y a velocidades diferentes. Esto permite separar distintos componentes, más pesados, menos pesados. Por eso hablamos de centrifugación diferencial. ¿A qué va esto? A que entre los diferentes componentes celulares que logran ser aislados a partir del fraccionamiento celular, tenemos el retículo endoplásmico en sus dos porciones, liso y granular. Esa fracción que se obtiene a partir del fraccionamiento celular mediante centrifugación diferencial se denomina fracción microsomal. Y la fracción microsomal no es otra cosa que la porción de la célula correspondiente a una mezcla de retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Entonces, mediante microscopía electrónica de transmisión de esa fracción microsomal, esto es lo que observamos. Si lo observamos, estructuras que parecen vesículas, algunas cuya superficie se encuentra tachonada por ribosomas y otras que no presentan ribosomas. O sea, esto es retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Lo que quiero que quede claro es que si ustedes leen en el libro Fracción microsomal, el microsoma no es una organela de membrana presente en la célula in vivo, sino que es el producto de una técnica de laboratorio, es decir, es haber sometido un lisado celular a una sucesión de centrifugaciones en condiciones diferentes, que permitió la separación de los diferentes componentes de las células. Entre ellos permitió la obtención de la fracción microsomal, que corresponde al retículo endoplásmico, tanto liso como granular. Bueno, y hasta aquí llegamos con el sistema de endomembranas y vamos a completarlo con el desarrollo del seminario número 4 de biología celular, que corresponde a la segunda parte.